Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de la consumación de la independencia. Como parte del aprendizaje explica el proceso de independencia y la influencia del liberalismo. Ya vimos en el video anterior que el liberalismo se expresó en el proceso de la guerra de independencia en en la etapa de la organización, y que Morelos realizó el documento denominado Sentimientos de la Nación, en donde a grandes rasgos aborda mucha de esta ideología liberal, como la división de poderes y la cuestión de la igualdad. Y también vimos que en ese documento oficializa el Grito de Dolores como un festejo a realizarse los días 16 de septiembre. También vimos que posteriormente se realizó un congreso para establecer una constitución, la Constitución de Apatzingán de 1814. Pues bien, recuerden que la etapa de la organización termina cuando Morelos es capturado y fusilado en Ecatepec, ¿ok? A partir de ahí comenzaría otra etapa denominada como la resistencia y guerra de guerrillas, y posteriormente la consumación, que es lo que veremos a continuación. Pues bien, una vez definido el programa político del movimiento de independencia, ahora sí ya estamos hablando de independencia. Se dejaron atrás estas ideas autonomistas y Morelos en los Sentimientos de la Nación y también en la Constitución de 1814 se establece que es mejor la idea de separarse de España y crear una nación nueva. Los insurgentes sufrieron entonces un terrible golpe, porque el 22 de diciembre de 1815 Morelos fue fusilado, y parecía que la guerra llegaba a su fin, debido a que Morelos era un gran estratega militar, pero digamos que ya no existió a partir de 1815 en adelante un caudillo, sí, que reuniera, digamos, al ejército insurgente en uno solo, sino que existieron a partir de 1815 en adelante diversos caudillos que se concentraron en algunas regiones de la Nueva España y que, como el nombre lo indica, en esta época resistieron y aplicaron la guerra de guerrillas, ¿ok? Aparte de esta cuestión de la muerte de Morelos, también el panorama de la guerra de independencia se complicó más cuando Napoleón en Europa fue derrotado, por lo que el rey Fernando VII regresó al poder en 1813, cuando se expulsan a los franceses de Francia, y regresa Fernando VII, pero deroga la Constitución de 1812. Entonces, de 1812 a 1820, esta Constitución se mantuvo inactiva en España. Por lo tanto, los intereses de los peninsulares aquí en Nueva España se siguieron manteniendo, y por lo tanto, continuaron la lucha contra los insurgentes. Eso fue lo que sucedió, digamos, de 1812 a 1820 en España, y aquí la guerra continuó de 1815 a 1821 en la etapa de resistencia y guerra de guerrillas. Mientras esto sucedía en España, ¿sí?, en la metrópoli, en Nueva España la lucha insurgente había decaído, ¿sí? Se había elegido como virrey a Juan Ruiz de Apodaca. Él había sustituido a Félix María Calleja, que en algún momento también fue nombrado como virrey, y Juan Ruiz de Apodaca decidió otorgar el perdón a todo aquel que dejara la guerra insurgente, y muchos, como ya no vieron a un líder fuerte, decidieron abandonar la lucha. Esta fue la etapa denominada del indulto, ¿sí? El indulto o el perdón que otorgaba Apodaca, ¿sí?, a todos aquellos que ya no quisieran seguir en la lucha armada, y pues muchos campesinos, muchas personas que formaban parte del ejército insurgente, pues abandonaron la lucha y regresaron pues a sus lugares de origen. La aceptaron muchas veces por cansancio. Hubieron entonces algunos caudillos que siguieron luchando, siguieron resistiendo lo que es estos embates del ejército realista. Es por ello que, al no existir un líder que uniera el movimiento de independencia en uno solo, ¿sí?, como lo hicieron Hidalgo,
en un principio y después Morelos, existieron varios frentes, varios caudillos que siguieron resistiendo en ciertas regiones, como por ejemplo Guadalupe Victoria en Veracruz. Ese fue, digamos, la zona de influencia que tuvo Guadalupe Victoria y algunos insurgentes que estaban a su cargo. También Francisco Javier Mina en Tamaulipas, ¿sí? Es un español que llega a lo que es a lo que actualmente es Tamaulipas, y de ahí encabeza también un movimiento de resistencia. Posteriormente va a ser capturado, posteriormente va a ser fusilado. Nicolás Bravo en el Estado de México, Pedro Ascencio e Ignacio López Rayón en Michoacán, y Vicente Guerrero Saldaña en las regiones del estado que hoy lleva su nombre, es decir, en el sur, en lo que es actualmente el estado de Guerrero, ¿de acuerdo? Todos estos insurgentes, estos líderes, combatían mediante guerra de guerrillas. ¿En qué consiste la guerra de guerrillas? Consiste en una lucha de unos pocos contra un ejército, el cual se le causaba bajas a través de trampas o emboscadas. ¿Sí? Una emboscada es acorralar a tu enemigo, llevarlo hacia una trampa, y a través de esa trampa o emboscadas, pues acabar con el máximo número de enemigos posibles, y posteriormente nuevamente ocultarse, ¿sí? Utilizando el terreno a tu favor. Esa es, digamos, la estrategia o la táctica de guerrillas, y se empezó a utilizar sobre todo en esta época de 1815 a 1821. ¿Sí? Aquí tenemos los retratos de Guadalupe Victoria, que como dijimos se concentraron sus campañas en la zona de Veracruz, y Francisco Javier Mina, este español que llega a Nueva España y que se concentró sus campañas en lo que es en Tamaulipas, y finalmente pues fue capturado en Guanajuato. Más adelante iremos viendo esta geografía de estas campañas militares de estos caudillos insurgentes. Aquí por ejemplo estamos viendo la de Javier Mina, ¿sí? Que va a llegar desde Estados Unidos, viene de España, llega a Estados Unidos, ¿sí? Y posteriormente desembarca en Soto la Marina, que actualmente es Tamaulipas, y pues de ahí en adelante realiza varias escaramuzas, varias ¿cómo se llaman? Varias campañas, pero finalmente es capturado y fusilado hacia 1817, ¿de acuerdo? Vicente Guerrero Saldaña, como dijimos, por decirlo así, era el caudillo que tenía más fuerza, ¿sí? Entre todos estos caudillos insurgentes, era el que tenía mayor fuerza, era el que tenía mayor estrategia militar. Vicente Guerrero Saldaña es originario de lo que actualmente es el estado de Guerrero. Es de los primeros, o es de los caudillos que tienen ascendencia afromestiza. Era mulato. También Morelos tenía esta ascendencia afromestiza. Posteriormente Vicente Guerrero Saldaña, después de que se consume la independencia, va a ser el segundo presidente de México, y él va a ser, digamos, uno de los primeros presidentes afroamericanos de la historia, ¿sí? De la historia universal. Pero antes de que sucediera, digamos, esa cuestión de ser presidente, pues él estuvo en un principio como caudillo de la Guerra de Independencia en las zonas montañosas de lo que es el estado de Guerrero. Hay una anécdota que se ha recogido a través de la tradición histórica mexicana, que señala que de este indulto que estuvo dando el virrey Apodaca, ¿sí? Se le encargó al papá de Vicente Guerrero que lo buscara a su hijo, y le pidiera de favor pues que dejara la lucha, que abandonara la guerra de independencia. Y Vicente Guerrero Saldaña pues se negó, dijo: no, yo quiero seguir en la lucha, yo quiero seguir en lo que es pues en la cuestión de generar un país nuevo, y pues dejó su frase que aún se encuentra escrita con letras de oro en el Congreso, que es: la patria primero, ¿no? O sea, no voy a aceptar el perdón, la patria es primero está mi deber como pues como ciudadano, vamos a decirlo así. Por supuesto que esto es una construcción, ¿verdad?, que forma parte de la historia de bronce. Aún no se tiene pues digamos las fuentes que nos permitan acercarnos a esta
a este momento histórico. Sin embargo, funciona bien para la cuestión de generar pues este amor a la patria, es todo este sistema del nacionalismo en nuestro país funciona, y por eso es muy recordado también Vicente Guerrero por esa frase, ¿no? Pero bueno, más allá de las frases, más allá de lo patriótico, lo importante es que sí se debe de tomar en cuenta las acciones de Vicente Guerrero, pues como uno de los que siguieron resistiendo, que siguieron continuando con la lucha de guerra de independencia, que ya se había propuesto, vuelvo a insistir, con el programa planteado por Morelos, programa político e ideológico, y pues esa lucha continuó de 1815 a 1821, y Guerrero por supuesto que va a ser uno de los principales protagonistas de lo que posteriormente será el periodo de la consumación, que iremos viendo conforme avance este video. Como dijimos, las campañas de Vicente Guerrero Saldaña se concentraron en el sur de Nueva España, también en lo que es parte de Puebla y parte de lo que actualmente es la zona de Oaxaca, frontera entre Oaxaca y Guerrero. Y aquí estamos viendo las poblaciones que controlaba Guerrero, sobre todo de la costa, ¿sí? Atoyac, Coyuca, Tecpan, Petatlán. Y bueno, aquí vamos a ver las principales batallas en las que participó Vicente Guerrero, como la de Tixla, Chilpancingo, ¿sí? Y finalmente, pues aquí lo importante es que estuvo siempre en esta zona del sur, y por eso es que posteriormente se le nombra a esta región como el estado de Guerrero. Pues bien, aquí vamos a ver a grandes rasgos las campañas que hemos visto hasta el momento. La de Hidalgo, que fue la primera, la de Morelos, la de Guerrero, ambas se concentraron en el sur, la de Francisco Javier Mina, de Tamaulipas en adelante, y la de Veracruz, donde estuvo Guadalupe Victoria. Entonces, hasta el momento, ¿sí?, la lucha independentista ya parecía decaer, los insurgentes se sentían derrotados, cansados, ya estaban ya en las últimas. El ejército realista estaba propinándoles derrotas, se defendían por más que podían los insurgentes, y pues se ocultaban, por ejemplo, Guadalupe Victoria en algunas zonas en las matas, ¿no? Así se le llama, en lo que es en la selva, en la parte de los Tuxtlas. Sobre todo la acción de Guadalupe Victoria se concentró en lo que actualmente es el municipio de Paso de Ovejas, esa región de lo que hoy es el centro de Veracruz, cerca a unos cuantos kilómetros del puerto de Veracruz, y eso era más que nada lo que estaba sucediendo en esta época de la resistencia y guerra de guerrillas, ¿ok? Pero entonces ya vamos a entrar al siguiente proceso, que sería el de la consumación, ¿de acuerdo? ¿Qué detonó este cambio súbito de los peninsulares, que van a hacer todo lo posible también entonces por ayudar a los insurgentes, por así decirlo, o unirse a la causa insurgentes para crear un país nuevo? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Cuál fue la causa? Bien, para el año de 1820, y tras varios conflictos dentro de España, los españoles obligaron a obedecer la Constitución de Cádiz al rey Fernando VII. Quiere decir que de 1812 a 1820, Fernando VII gobernó de manera absolutista, ¿ok? Y tras varios conflictos dentro de España, como lo estamos viendo aquí, en 1820 por fin se cambia ese sistema monárquico absolutista por un sistema monárquico constitucional. En pocas palabras, triunfa el liberalismo en España. Y entonces, al triunfar el liberalismo en España, también va a traer cambios importantes para Nueva España, que de cierta manera esta influencia liberal entonces se va a hacer legal, ¿sí? Como Nueva España obviamente forma parte de España, estas leyes que se estaban gestando acá, o bueno, que se habían hecho vigentes en 1820, iban a influir también en los virreinatos de América, entre ellos pues Nueva España. Entonces es ahí donde vieron los peninsulares, ¿sí?, que ya no les convenía entonces seguir formando de España, porque iban a perder privilegios. Porque, por ejemplo, en la Constitución de Cádiz se buscaba que ya dejara de existir
el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que fue muy importante para tener este control del catolicismo en España, y fungió de hecho como la defensa del catolicismo en Europa. Entonces, imagínense ese poder que había acumulado la Iglesia en 300 años de la historia colonial, aquí virreinal, en Nueva España, pues estaba a punto de sufrir por lo menos, pues perder esos privilegios, ¿no? Al menos de la parte de la Iglesia. También la parte de estos peninsulares que tenían poder, que digamos eran adeptos al absolutismo, al tener este control monárquico prácticamente absoluto en Nueva España también, pues veían con peligro que esta constitución pues le quitaran sus privilegios, ¿sí? Trajo inconformidad a los peninsulares y a algunos criollos en la Nueva España la promulgación de la Constitución de Cádiz, que por fin en 1820 pues se hizo oficial. Este cambio de monarquía absolutista a monarquía constitucional. Entonces, ante ello, los peninsulares buscaron pacificar de una vez por todas al movimiento de independencia. Vieron con buenos ojos que, al separarse de España, podían entonces ellos seguir de cierta manera con este control político que habían, y también económico, que habían ejercido sobre el territorio novohispano. Y la Iglesia y tanto los principales peninsulares pues decidieron elegir a Agustín de Iturbide como capitán de las tropas realistas y le encomendaron a Agustín de Iturbide a hacer todo lo posible para que se unieran las fuerzas insurgentes y realistas en una sola causa para generar entonces ahora sí un país nuevo, una nación nueva. Entonces a partir de aquí estaría empezando ahora sí todo el proceso que llevaría a la consumación de independencia. ¿Okay? Lo que detona todo esto es la Constitución de Cádiz, que por fin se aprueba en 1820 y entonces llegó la hora de separarnos de España para seguir manteniendo esos privilegios pues de la clase peninsular y la Iglesia, que también, pues por supuesto, pertenecían, la mayoría eran peninsulares. Pues bien, Iturbide ideó un plan para pacificar a los insurgentes y se reunió con Vicente Guerrero para pactar la paz y así organizar un programa político que terminara con el movimiento de independencia. Eso era lo que de cierta manera buscaba Iturbide, el que se pudiera generar un plan en donde participaran todos y pudiera así pues acelerar pues el proceso de la independencia. Y obviamente pues como mencioné hace un momento, Vicente Guerrero Saldaña pues era de los caudillos más fuertes en lo que es en el sur de Nueva España. Entonces, después de varias reuniones en la que la tradición marca, ¿verdad?, que Vicente Guerrero Saldaña y Agustín de Iturbide se dieron el famoso abrazo de Acantempan, aún existe discusión si realmente se llevó a cabo ese abrazo o no. Lo importante es lo que representa lo que representa el hecho de la unión de Vicente Guerrero o las tropas insurgentes con las tropas realistas, ¿sí?, que se resumió en un programa político llamado el Plan de Iguala. Es decir, independientemente del abrazo o no, finalmente hubo o existe un documento en el que se plantea la unión de insurgentes y realistas, ¿sí?, que va a ser el famoso Plan de Iguala, que se firmó en esta ciudad que está en lo que hoy es el estado de Guerrero, Plan de Iguala, y se resumía en 3 objetivos y 3 garantías, ¿verdad?, las famosas 3 garantías. La primera es la unión de los grupos sociales, fueran americanos o europeos. Es decir, que se permitía entonces, o se va a permitir, o digamos que se va, mediante el Plan de Iguala, a establecer definitivamente la igualdad como un derecho inalienable para todos. Y a partir de ahí, por decirlo así, dejaría de desaparecer el sistema de castas, ¿ok? Eso significaba la unión. Españoles, europeos, americanos, afromexicanos, mestizos, indígenas, todos
iban a estar dentro del principio de la unión, ¿ok? Es decir, que en el país que surgieran, el país nuevo que surgiera de este plan, ya todos deberían de formar parte o se iban a nombrar ciudadanos y ya sin distinción social, ¿ok? Ese es el primer principio, la unión. El segundo, la exclusividad de la religión católica, ¿sí? Esto permitía que la iglesia siguiera manteniendo sus privilegios, ¿sí? Al no permitir que llegaran otros tipos de religiones a Nueva España y que después iba a ser México y que ya no llegara otro sistema o religioso a nuestro país que no fuera el catolicismo. Entonces llevamos dos garantías, unión y religión. Y nos faltaría la última garantía, que sería la independencia, es decir, ya se buscaba ahora sí definitivamente por parte de todos, españoles, peninsulares, mestizos, castas indígenas, africanos, todos ya estaban luchando ahora sí por un mismo programa y un mismo plan, que es la independencia. Esas son las tres garantías, ¿sí? Unión, religión e independencia. Y por lo tanto, el ejército realista y el ejército insurgente se unieron y formaron así, mediante el plan de Iguala, el ejército trigarante, o sea, de las tres garantías, unión, religión e independencia. Y es por ello que crean una bandera, ¿sí? Que es la bandera trigarante, que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces los ejércitos insurgentes y realistas se unieron en el llamado ejército trigarante, el ejército de las tres garantías, y se representaba en esta bandera que vamos a ver a continuación. Es esta que estamos viendo aquí, ¿sí? Unión, religión e independencia, ¿sí? ¿Por qué se ve así tan vieja o roída esta bandera? Pues es que esta es la imagen, la fotografía de la bandera original que se crea en Iguala, ¿ok? Y que se encuentra actualmente resguardada en el Museo Nacional de Historia. Muchas de las banderas que cada 24 de febrero, ¿verdad? En todas las escuelas del país se realiza lo que es una procesión de estas banderas. Muchas de estas banderas originales, que son el antecedente de la bandera actual mexicana, pues se encuentran en este museo, se encuentran resguardadas en el Museo Nacional de Historia, que actualmente se encuentra en el denominado Castillo de Chapultepec. Ahí, cuando quieran ustedes visitar y ver estas banderas, pueden hacerlo con gusto. Está la invitación abierta para que puedan ustedes asistir a este museo. Y esta corona que estamos viendo aquí, en medio, representa la monarquía. ¿Qué quiere decir? Que es el primer modelo político que se buscó implantar en nuestro país. México van a ser como un imperio, el imperio mexicano, ¿sí? No van a ser como república, van a ser como un sistema monárquico, prácticamente de tipo absolutista, porque eso era lo que buscaban los peninsulares, que siguiera este modelo conservador, este modelo absolutista, pues que venían ellos teniendo pues desde que inició el virreinato en Nueva España, ¿sí? Y estas estrellas también pues significan esos tres garantías, y los colores pues también representan esas tres garantías: religión, unión e independencia. Entonces ya con esas tres garantías, ya con esas tres ideas principales, siguió entonces la guerra entre el ejército trigarante y algunos todavía que quedaban del ejército realista, que no vieron con buenos ojos esta unión entre insurgentes y realistas, ¿verdad? Entonces pues siguieron las hostilidades entre estos independentistas, que ahora ya era el ejército trigarante, contra el ejército realista, ¿sí? Aquí tenemos lo que es el plan de Iguala, ¿sí? De puño y letra de los insurgentes, que después pues se va a publicar, por así decirlo, y que también se mantiene resguardado el documento original en los archivos de nuestro país, particularmente en lo que es en el Archivo General de la Nación. Es donde se tienen este tipo de documentos históricos. Hay otros documentos que están resguardados en lo que es en el ejército, en el archivo del ejército. Pero aquí la idea principal de este plan de Iguala, vuelvo a insistir, es que al unirse Guerrero e Iturbide se genera este ejército trigarante, y a partir de ahí se comienza a dar entonces el
el proceso de consumación de la independencia. A partir de aquí, ¿sí? En 1821, va a iniciar entonces el proceso de independencia, de la consumación de la independencia. Se forma entonces el ejército trigarante, se establecen las 3 garantías, y entonces lo que faltaba era solamente, de cierta manera, acabar con el sistema o todo lo relacionado con España, ¿sí? Y quien representaba pues al gobierno español en aquella época pues era el virrey, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? La organización de este ejército provocó que la idea de independencia en Nueva España se empezara a llevar a cabo, y en agosto de 1821, Iturbide detuvo el avance del último virrey, Juan O'Donoghue, ¿sí? En Veracruz. Es decir, que ya había desembarcado el virrey Juan O'Donoghue. Algunos dicen que ya tenía otro cargo, porque al establecerse en España la Constitución de Cádiz, habían eliminado el sistema virreinal y habían instaurado otro sistema en donde también seguían representando al rey, pero en lo que es en América, pero ya con otro nombre, ¿ok? Pero tradicionalmente pues se le denomina como al último virrey a Juan O'Donoghue, ¿sí? ¿Por qué? Porque en América pues imperó el sistema virreinal, y finalmente lo que se quería era separar ya de España, y por eso se le considera como virrey a Juan O'Donoghue, ¿sí? Como el último. Entonces Juan O'Donoghue llega a Veracruz, y ahí en Veracruz hay una población, actualmente es un municipio que se llama Córdoba, ¿ok? Bueno, ahí en Córdoba, Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide firman un tratado que se llaman los Tratados de Córdoba. Firman los Tratados de Córdoba, en donde Juan O'Donoghue acepta pues que México, más que México, acepta que en Nueva España se va a independizar, se va a crear un país nuevo que va a ser México, y Juan O'Donoghue de cierta manera aquí renuncia al cargo de virrey, ¿ok? Y a partir de ahí, pues bueno, intenta hacer su regreso, pero días después, muere Juan O'Donoghue, sí, muere aquí en Nueva España. Todavía sigue siendo Nueva España, ¿ok? Para agosto de 1821, ¿sí? Entonces, aquí el asunto está que ya se estaba gestando entonces los lineamientos ya para generar, ahora sí, un acta de independencia, ¿sí? Los Tratados de Córdoba tuvo el objetivo de definir la separación de esta tierra, Nueva España, de la metrópoli, ¿sí? Juan O'Donoghue, de cierta manera, no tenía, por decirlo así, la facultad al 100% de ser el representante directo, así directísimo del rey de España, pero de cierta manera asumió esa responsabilidad o ese poder, ¿ok? Y lo asume y firma los Tratados de Córdoba, y a partir de ahí pues renuncia al cargo de virrey, ¿sí? Y a partir de ahí pues se acaba, por así decirlo, el sistema virreinal en Nueva España. Todavía seguimos hablando de Nueva España, ¿sí? A pesar de que, digamos, con los Tratados de Córdoba ya se establece que van a ser un imperio, y que ese imperio se va a llamar México, ¿sí? Necesitaba el ejército trigarante firmar un documento en el que realmente naciera México como tal, un acta de independencia, ¿no? Como quien dice, el acta de nacimiento de México. Entonces, en ese documento que acabamos de ver, Tratados de Córdoba, el último virrey aceptaba la independencia de Nueva España y renunciaba a su cargo de virrey, ¿sí? Se acaba entonces el sistema virreinal y acepta que aquí se va a crear un nuevo país que va a ser México como un imperio. Pero faltaba, ¿sí?, realizar la firma del acta de independencia, y eso se realiza el 27 de septiembre de 1821. Aquí hubo un error de redacción. El 27 de septiembre de 1821 es cuando se firma el acta de independencia, y es ahí cuando nace, ahora sí, México como un país, el famoso Imperio Mexicano, ¿sí? Y es aquí cuando entra, se da la entrada triunfal del ejército trigarante en la Ciudad de México.
se firma el Acta de Independencia y nace así el primer imperio mexicano, que se conformaba como una monarquía constitucional, ¿sí? Como les dije hace un momento, era una monarquía constitucional que de cierta manera seguía protegiendo de cierta forma los privilegios de los peninsulares y de la Iglesia, sobre todo en el aspecto de que no se permitía que en México hubiese otra religión más que la católica. Y así es como va a terminar la Guerra de Independencia, que dura 11 años, de 1810 a 1821, y finalmente pues el detonante de todo esto pues fue que no se quería que llegara totalmente las ideas del liberalismo. Se adoptan, digamos, las que no afectaran tanto a esta clase privilegiada, sobre todo la cuestión de la igualdad, sobre todo la cuestión de ¿cómo se llama?, de la religión católica. Obviamente no iban a permitir que existiera división de poderes, en tres. Eso no lo toman en cuenta en la Constitución que establecen aquí lo que es el Imperio Mexicano, ¿sí? Y se constituye entonces a Agustín de Iturbide como el primer emperador de México. En la historia de nuestro país hemos tenido dos emperadores. Uno es Agustín de Iturbide, el segundo es Maximiliano de Habsburgo, que lo vamos a ver posteriormente. Y de esta manera pues nacería México como un país independiente, y oficialmente a partir de aquí en adelante estaremos viendo, ahora sí, la historia de México, ¿sí? Entonces, eso sería todo por mi parte. Vamos a ver aquí retratos de Agustín de Iturbide, ¿sí?, quien fue jefe del ejército realista y después jefe del ejército trigarante, junto con Vicente Guerrero Saldaña. Y aquí tenemos el retrato de Juan O'Donoghue, ¿sí?, el último virrey de Nueva España, ¿ok? Aquí viene, último virrey de Nueva España, y prestó el juramento en Veracruz el 3 de agosto de 1821 y firmó los tratados de Córdoba el 24 del mismo. Y murió en ese mismo año, ¿sí? El 8 de octubre muere Juan O'Donoghue, ¿sí? Y aquí tenemos entonces a Iturbide. Estos dos, digamos, fueron los que firmaron los tratados de Córdoba, y posteriormente se firmarían estos son los tratados de Córdoba, ¿sí? Tratados celebrados en la villa de Córdoba el 24 de agosto entre los señores Juan O'Donoghue y ese era el cargo que tenía teniente general de los ejércitos de España. Ese era el cargo. Y don Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército imperial mexicano de las tres garantías, ¿ok? Ya se había establecido la idea de llamarle México, ¿sí? Y bueno, aquí lo estamos viendo. Forma parte de los documentos del Archivo General de la Nación, como les decía, ¿sí? Es el archivo nacional que guarda los documentos escritos de nuestra historia, ¿ok? Entonces, en el Archivo General de la Nación tenemos los tratados de Córdoba, y también en el mismo Archivo General de la Nación tenemos el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, ¿sí?, que se firma se oficializa el 27 de septiembre, pero se firma el 28 de septiembre de 1821. Por eso es que el 27 de septiembre se toma como el día en que nace México como país, y estamos en 2021, pues por eso es que estaríamos celebrando 200 años de México como país, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos viendo la firma de todos estos que participaron en el Acta de Independencia. Por supuesto que por aquí vamos a tener la firma de Agustín de Iturbide, que posteriormente, como he mencionado, se va a convertir en el primer emperador del Imperio Mexicano. Y pues con esto estamos terminando. Espero que haya sido de su agrado. Nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.